Imaginad que os pillan y os dejan caer en medio del desierto del Sáhara, sin agua, sin teléfono, sin sombra. Si tenéis suerte y os quedáis absolutamente quietos, ¿duraréis qué? ¿Un día? ¿Tal vez 2 días antes de que vuestros riñones colapsen y vuestro cerebro empiece a cocerse dentro del cráneo? Pues bien, eso es el modo fácil. Ahora vamos a Dune. Ahora, al escenario del Sáhara súmale 20 grados de temperatura ambiente, sí. Y sobre todo, quítate el único salvavidas que te queda, la humedad. En el canon oficial de la saga se citan vientos de hasta 700 km por hora y en material expandido hay mediciones que rozan los 800. Vientos que no solo empujan, lijan la carne hasta dejar el hueso limpio. Finalmente, bajad la humedad relativa a valores casi nulos. Y digo casi nulos porque el cero absoluto es temperatura, no humedad. Y aquí en este canal respetamos la termodinámica, pero en Arrakis el aire es tan seco que literalmente succiona el agua de tus ojos antes de que puedas parpadear. Así que sí, bienvenidos a Arrakis, bienvenido a Dune. Dune no es solo una historia de gusanos gigantes, mesías y especias mágicas que te hacen ver el futuro. Es probablemente la obra maestra de la ciencia ficción ecológica. Frank Herbert no escribió una fantasía espacial al estilo Star Wars. Escribió un tratado de ingeniería de supervivencia extremo. Y la tecnología central de esta saga no son las naves espaciales gigantescas, no son los láseres, no son los escudos de la fuerza Holtzman. La tecnología más importante es esta, el destiltraje, una maravilla de la ingeniería que promete reciclar tu sudor, tu orina y la humedad de tu aliento para mantenerte vivo indefinidamente en un planeta que te quiere muerto activamente. La promesa del libro y de la película es fascinante. Tu cuerpo es tu propia fuente de agua, es poesía. Y como nos encanta la ciencia, tenemos que hacer la pregunta incómoda, la pregunta que rompe la magia de Hollywood. ¿Es esto posible? ¿O es una mentira termodinámica? ¿Podríamos construir un traje hoy mismo con la tecnología del siglo XXI que te permita beber tu propio sudor y caminar por un desierto a 60 grados sin morir? ¿Tú qué piensas? Pues hoy en Ciencias de la Ciencia vamos a hacer lo que haría un ingeniero de verdad. Vamos a hacer un balance de energía y un balance hídrico, porque en termodinámica, si no cierran las cuentas, no hay profecía que te salve. Coge tu botella de agua y bebe ahora, porque te aseguro que después de ver este vídeo vas a tener mucha sed. Soy JJ Priego y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Para entender si el traje de Dune funciona, primero tenemos que entender por qué morimos de calor. Y no es porque tu sangre hierva, eso es un mito. El peligro real es que tu temperatura central suba y el cerebro empieza a fallar. Esto es lo que llamamos un golpe de calor. Típicamente a partir de los 40 grados centígrados de temperatura interna, empiezas a sufrir disfunción neurológica. Tus proteínas se desnaturalizan, te cocinas por dentro. Para evitar esto, tu cuerpo juega un juego constante de matemáticas. Y no es magia, es un balance de calor. En términos de ingeniería, el calor acumulado es igual al calor que entra del sol, más el calor que tú produces por vivir, es decir, el metabolismo, menos el calor que logras sacar fuera. Si el saldo es positivo, tu temperatura sube y mueres. En la Tierra, en un día normal, usamos 3 métodos para sacar calor. Primero, la radiación. Tu cuerpo emite infrarrojos. Segundo, la convección. El aire fresco toca tu piel y se lleva el calor. Y tercero, la evaporación. Sí, el sudor. Pero en Arrakis, a un desierto extremo a 60 grados, la física se vuelve en tu contra. En aire a 60 grados, la convección casi seguro va hacia ti. El aire está más caliente que tu piel. El aire no te enfría, te calienta. Es como un horno de convección. Y si además estás al sol, la radiación solar te mete todavía más energía. En esas condiciones, tu única salida real, tu única carta para no morir, es la evaporación. Cuando el agua pasa de líquido a gas, roba energía del entorno para romper sus enlaces moleculares. Se llama calor latente de evaporación. Es un sistema de refrigeración increíblemente eficiente. Y es que evaporar un solo litro de agua se lleva del orden de 2,4 megajulios de energía. Para que os hagáis una idea, en unidades de dieta, son unas 570 o 580 kilocalorías de calor expulsadas por cada litro. Es nuestro superpoder evolutivo.
Somos los mejores sudadores del reino animal, sí, lo que oyes. Pero este superpoder tiene un coste altísimo. El combustible es agua. Y aquí entra el dato brutal. El dato que hace que los ingenieros suden frío. Lo que marca el límite humano no es solo la temperatura del termómetro, es la temperatura de bulbo húmedo, la famosa wet bulb. Por encima de unos 35 grados de temperatura de bulbo húmedo, el cuerpo humano ya no puede disipar calor solo sudando. Aunque estés desnudo a la sombra y con un ventilador enfrente, si la humedad es alta y el calor es alto, el sudor no evapora, se queda en tu piel. Te cueces en tu propio jugo. Y bueno, ahora volvamos al agua. En un día normal, el recambio total de agua de tu cuerpo suele estar en el orden de 2 a 3 litros al día, sumando orina, respiración y piel. Pero en esfuerzo fuerte y calor seco, las reglas cambian. Puedes irte a muchos litros al día. En casos extremos, hablamos del orden de 10 litros diarios o más, solo para mantener la temperatura. Eres literalmente una bolsa de agua con agujeros. Y aquí viene el problema fundamental del destiltraje, el fallo en la Matrix que la película no explica. Si quieres enfriarte, tienes que evaporar sudor. El sudor se convierte en vapor y se lleva el calor. Bien. Pero el traje promete reciclar ese agua. Y para reciclar el agua tienes que atrapar ese vapor y condensarlo de nuevo a líquido. Y aquí está la trampa termodinámica. Y es que la primera ley de la termodinámica es muy cruel. La energía no se crea ni se destruye. Si para evaporar el agua robaste calor a tu cuerpo, al condensar el agua, libras exactamente la misma cantidad de calor. Si condensas ese vapor cerca de tu piel, devuelves el calor latente donde no lo quieres. Te calientas a ti mismo. Así que la condición sine qua non para que un destiltraje funcione es bastante clara. La evaporación puede ocurrir cerca del cuerpo, pero la condensación y la disipación del calor tienen que ocurrir lejos, en una zona radiador. En el libro hay una frase mítica: con un traje bien ajustado, no perderás más de un dedal de agua al día. Un dedal es del orden de 2 a 5 mililitros. Y en el texto se plantea como el ideal platónico de un traje Fremen perfecto. Pasar de perder 10 litros a perder 5 mililitros implica una eficiencia del 99,9%. Pero, ¿es esto físicamente posible? Pues bueno, vamos a intentar construir uno con ciencia real. Si quisiéramos construir un destiltraje real, tendríamos que solucionar 3 pesadillas de ingeniería. La pesadilla número 1 es el enemigo invisible, la temperatura de bulbo húmedo dentro del traje. Porque si sellas el cuerpo herméticamente para no perder agua, creas una sauna portátil. La humedad relativa dentro del traje subirá al 100%. Si dentro del traje la humedad sube, el bulbo húmedo sube y el sudor deja de evaporarse. Y si el sudor no se evapora, no te enfrías. Morirías de un golpe de calor en minutos y no en horas. Para que funcione, el traje necesita una estructura de capas muy específica, mucho más compleja que el Gore-Tex. Una capa en contacto con la piel, que sea porosa o capilar, y debe dejar pasar el sudor líquido y permitir una evaporación casi normal. Un espacio de aire o intercambio. Y aquí está la clave, una capa externa que actúe como disipador. Y es que necesitamos expulsar el calor al exterior sin perder la materia, el agua. Pero, ¿cómo enfrías algo si fuera hace 60 grados? No puedes usar el aire, ¿no? El aire está caliente, súper caliente. Y aquí entra la ciencia de materiales de vanguardia. Necesitamos enfriamiento radiativo pasivo. Sí, lo que oyes, enfriamiento radiativo pasivo. Pero, ¿qué es eso, Jota? Bueno, existen materiales hoy en día, metamateriales, que hacen magia. Son superficies diseñadas a nivel nanométrico para hacer 2 cosas. Primero, reflejan casi toda la luz solar para no calentarse. Y segundo, emiten su propio calor en una frecuencia muy específica, la ventana infrarroja, entre 8 y 13 micrómetros. Pero, ¿por qué esa frecuencia? Bueno, porque la atmósfera terrestre, y presumiblemente también la de Arrakis, es transparente a esa frecuencia. El calor emitido en esa onda atraviesa el aire, atraviesa las nubes, y sale disparado directamente al espacio exterior. Podemos usar el cielo como disipador radiativo. Aunque el aire esté a 60 grados, sí, mucha calor, la temperatura efectiva del cielo profundo es muchísimo más baja, sí, bajo cero. Y esto permite que ciertas superficies estén por debajo de la temperatura del aire ambiente sin usar electricidad. Si los Fremen usan esto, el traje podría condensar el agua en los bolsillos recolectores exteriores. Porque sin esta tecnología, el traje sería un ataúd de vapor. Flipante, ¿eh? Pero ojo, hay un problema, siempre hay un problema. Y es que el enfriamiento radiativo cae en picado si el cielo está cubierto.
Y en Arakis, con tormentas de arena constantes, el polvo en suspensión bloquearía esa ventana infrarroja. El polvo actuaría como una manta, devolviendo el calor al suelo. Y es por eso que los Fremen no son idiotas. No salen a pasear a mediodía. La estrategia real de supervivencia Fremen no es solo el traje, es moverse de noche y esconderse en los sietch durante el día. Minimizar el esfuerzo cuando el sol está alto es la única física que nunca falla. Y ahora hablemos de la parte asquerosa, porque la parte que Timothée Chalamet prefiere no mencionar en las alfombras rojas. El traje recicla sudor y orina. Y sí, en el propio texto de Frank Gerber se dice explícitamente que orina y heces se procesan en las almohadillas de los muslos. O sea que andas sobre tu propio retrete portátil. Tu orina suele ser más del 95% agua, pero varía mucho según tu hidratación. Pero ese 5% restante es el gran problema. Urea, sales, potasio, creatinina y toxinas. Hay un mito de supervivencia que dice que puedes beber orina si no hay agua. Científicamente, mala idea. Beber orina no es exactamente como beber agua de mar. El mar tiene una salinidad media de 35 partes por 1000, mucho más que la orina. Pero la orina suele ser hipertónica, lleva una carga de solutos alta. Si bebes tu orina directamente de forma repetida, acabas aumentando la carga osmótica que tu riñón tiene que procesar. Es decir, tu cuerpo necesitará gastar más agua para expulsar esas sales concentradas de la que has ingerido bebiéndotela. Es un ciclo de retroalimentación negativo que acelera la deshidratación y te lleva al fallo renal. Es decir, necesitamos purificarla a nivel molecular. En la Estación Espacial Internacional hacen esto todos los días. Beben el café de ayer, pero ellos usan máquinas del tamaño de neveras con mucha energía eléctrica. En cambio, un Fremen necesita llevar la planta potabilizadora en el culo literalmente. Entonces, la solución realista requeriría 2 pasos. Destilación por membrana, que es usar el propio calor corporal residual para evaporar el agua de la orina y separarla de los sólidos. Y la osmosis inversa. Usar presión física para forzar el agua a través de filtros semipermeables. En el libro, Gerber da una solución mecánica brillante. El traje no usa batería, se alimenta por el movimiento. El texto lo resuelve con una idea elegante. El bombeo lo aportan los movimientos del cuerpo al caminar, la expansión del tórax al respirar e incluso la acción osmótica. Es decir, estás convirtiendo tu energía cinética en agua potable. Eso sí, hay un matiz de ingeniería importante. La osmosis inversa real suele requerir presiones altas. Hablamos de decenas de bares de presión, dependiendo de la salinidad. Así que un sistema que funcione solo con caminar tendría que ser increíblemente eficiente y probablemente tendría un caudal de filtrado muy lento. Es decir, no beberías a tragos, beberías gota a gota. Y un detalle final, el olor. Y es que incluso con los mejores filtros de carbón activado, los compuestos volátiles como el amoníaco son muy difíciles de atrapar al 100%. O sea que un ejército Fremen debe oler a una mezcla potente de vestuario de gimnasio, cuero curado y amoníaco concentrado. Pero ojo que en Arakis el olor a sudor reciclado es el olor del dinero. Y hay un detalle del diseño del traje que suele pasar desapercibido, pero es la pieza maestra de la supervivencia. El tubo de la nariz, porque mucha gente cree que es para respirar oxígeno, como una máscara de gas, pero no, es para no perder agua. Haced la prueba, échate el aliento en un espejo o en unas gafas y verás que se empaña, ¿no? Pues eso, es agua pura saliendo de vuestros pulmones. En reposo, la pérdida por respiración suele estar en el orden de 250 a 400 mililitros al día, pero jadeando en el desierto, bajo esfuerzo físico y estrés térmico, esa cifra se dispara. Podéis perder más de 1 litro solo hablando y respirando. Si sellas todo el cuerpo con el traje, pero dejas la boca abierta, mueres deshidratado por los pulmones. Eres una chimenea de vapor. Frank Gerber no inventó la solución. La copió de los mayores expertos en desiertos de la Tierra, los camellos. Los camellos tienen unas estructuras en la nariz llamadas cornetes nasales hipertrofiados, que funcionan como un radiador de esponja, y es un mecanismo de intercambio contracorriente. Cuando el camello exhala aire caliente y húmedo, los cornetes absorben el calor y atrapan la humedad en sus mucosas. El aire sale seco y frío. Cuando inhala aire seco del desierto, esa humedad atrapada humidifica el aire para que entre bien a los pulmones. Sí, para que entren bien sin secarlos. El clip de la nariz del Destil traje hace algo muy parecido. Actúa como un intercambiador de calor y humedad. Es un filtro higroscópico que recupera el aire de tu aliento antes de que se pierda en la atmósfera
y te la devuelve. Sin este tubo, la cifra del dedal de agua es fantasía pura. Con el tubo bien ajustado, nos empezamos a acercar a la realidad. Pero la verdadera ciencia de Dune no es solo sobrevivir un día más, es cambiar el mundo. El sueño de Liet Kynes, el ecólogo planetario, es terraformar Arrakis, convertir un desierto global en un paraíso verde. Pero, ¿podemos hacer esto en la realidad? ¿Podríamos reverdecer el Sáhara? El plan de los libros es sorprendentemente plausible en su lógica ecológica, aunque simplifica tiempos, escalas y la energía necesaria. Y es que sigue pasos que usamos hoy para frenar la desertificación en lugares como China o la iniciativa de la Gran Muralla Verde en África. Y lo hace así. Paso 1. Fijación de dunas. No puedes plantar un bosque sobre arena que se mueve. El viento lo entierra y lo mata. Necesitas hierbas pioneras, plantas muy resistentes, con raíces profundas para fijar el suelo, en la cara de Barlovento, de donde viene el viento, y así estabilizar la geología. Segundo paso, captura de niebla y rocío. Arrakis no está seco porque no haya agua. Hay trazas de humedad aprovechables en la atmósfera. El truco Fremen es capturarla con wind traps, unas trampas de viento, para condensar la humedad y usar infraestructuras tipo canals, que son canales subterráneos, para transportarla sin que se evapore. Paso 3. El ciclo de retroalimentación. Y aquí entra el albedo y la evapotranspiración. La arena es clara y refleja el sol. Mantiene el clima seco y estable. Si plantas vegetación oscura, el planeta absorbe más calor. El albedo influye, sí, pero el gran acelerador del reverdecer es otro, la evapotranspiración. Plantas es igual más vapor de agua inyectado en la baja atmósfera, que es igual a más nubes y potencialmente más lluvia. Además, la vegetación reduce el polvo en suspensión. Es un sistema de retroalimentaciones complejas, no un simple interruptor de encendido y apagado. Pero aquí Dune introduce una metáfora ecológica fascinante. Los gusanos de arena, Shah-Hulud, en la biología de la novela. Los gusanos son la causa de la sequía. Sus larvas, las truchas de arena, encapsulan el agua. La secuestran bajo tierra, porque el agua es tóxica para el gusano adulto. Y esto es biología ficticia, obviamente, pero tiene una lógica ecológica interna muy consistente en el libro, porque el mensaje es brutal. Para terraformar Dune, los Fremen se enfrentan a un dilema terrible. Para atraer el agua y la vida humana, tienen que matar a su dios. El agua matará a los gusanos. Sin gusanos no hay especia. Sin especia, el viaje interestelar se detiene y el imperio galáctico colapsa. Es el dilema definitivo: salvar la economía o salvar el ecosistema. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿podría sobrevivir en Arrakis con un destiltraje? Pues la respuesta científica rigurosa es: depende. Con tecnología parcial, es decir, recuperar aliento y algo de sudor, podrías extender tu supervivencia de horas a días. Pero para alcanzar la eficiencia del dedal de agua y vivir indefinidamente, necesitaríamos resolver el problema de la disipación de calor radiactivo a gran escala. Es un límite termodinámico duro y, ojo, un humano aclimatado al calor suda antes y pierde menos sal. Pero la física del balance de calor sigue mandando. La lección de Dune no es que traje tan chulo. La lección es que el agua y el calor son la misma guerra. Frank Gerber dedicó su libro a los ecólogos de las tierras áridas y lo escribió como una advertencia. En muchos lugares de la Tierra nos estamos acercando a Arrakis, California, el sur de España, Australia. Estamos agotando los acuíferos fósiles que tardaron millones de años en llenarse. Estamos viendo cómo avanza el desierto. La tecnología del destiltraje, osmosis inversa, reciclaje de aguas grises, captura de niebla, materiales radiactivos. No es ciencia ficción para dentro de 10.000 años. Es quizás la tecnología que vamos a necesitar desesperadamente en las próximas décadas. Quizás no llevaremos trajes de cuerpo entero por la calle, eso espero, pero la filosofía Fremen de disciplina del agua es algo que la ciencia nos está gritando que adoptemos. Sobrevivir en un desierto es teóricamente posible. La física lo permite, pero vivir así es duro. Cuidar un planeta azul es infinitamente más fácil, más barato y más agradable que tener que terraformar uno amarillo. El agua es vida, no la desperdiciéis ni una gota. Y si toda esta información os ha expandido la conciencia como la especia Melonge, haced vibrar ese botón de like como si fuera un martilleador. Y así llamad al gran gusano de las visitas. De verdad, ayuda muchísimo a que el algoritmo no nos destierre al desierto profundo. Uníos al Sietch, suscribíos y activad la campana para que vuestros ojos se vuelvan azules de tanto contenido. Y si queréis acceder a los archivos prohibidos, a esas curiosidades históricas y ciencia directa que no salen aquí,
pasad por mi Instagram, jjpriegotv, porque allí hablamos de tú a tú, sin filtros de la cofradía. Y recordad, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.